Bueno, buenos días, espero se encuentren bien. La idea de la intervención del día de hoy es tratar el tema del ascenso del nazismo a través fundamentalmente del texto que nos corresponde ver originalmente, nos correspondía ver en la serie de teóricos, que es el texto de Peter Fritzsche de Alemanes a Nazis. Tenemos dos secciones de ese libro que tenemos que analizar aquí. Y la idea también es poder establecer algunas referencias, hacer algunas referencias también al texto de Evans, que me imagino que ustedes verán en prácticos. Por supuesto, la cuestión que nosotros tenemos que ver ahora se vincula estrechamente con la intervención que realizamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que ahí nosotros trabajamos con el texto de Erich Hobsbawm, La caída del liberalismo? El ascenso del nazismo se encuadra dentro de esa crisis, obviamente dentro de esa crisis del liberalismo, que nosotros, desde la perspectiva de Hobsbawm, podíamos datar en el periodo de entreguerras, ¿no? Y bueno, ahí ustedes habrán visto también que esa crisis del liberalismo se acentúa en muchos países después de la crisis del año 1929. Bueno, y en ese contexto nosotros podemos, encuadrar el ascenso del nazismo con la llegada al poder de Adolf Hitler en enero de 1933, ¿no? Es decir, con la designación de Adolf Hitler como canciller del Reich, es decir, como jefe de gobierno del Reich en enero de 1933. Yo quisiera hacer algunas referencias breves al proceso histórico. Primero, algunas referencias muy breves a la historiografía para después encuadrar al texto de Fritzsche en ese contexto. Lo primero que debiera mencionar en este caso, recordando algunos aspectos que hemos mencionado muy al pasar, algunos hechos y procesos que hemos mencionado muy al pasar en intervenciones anteriores, es que si nosotros tenemos que pensar en Alemania como Estado nacional, es decir, si tenemos que ver a Alemania como un Estado único, un Estado unificado, ese momento es enero de 1871, ¿no? Antes de ese momento nosotros tenemos en Alemania reinos como Prusia, Baviera, tenemos incluso algunas ciudades-estado, pequeños ducados, es decir, tenemos una variedad en términos de formas estatales muy grandes, todas ellas que ya habían establecido acuerdos económicos, habían establecido acuerdos políticos a través de la construcción de confederaciones. Bueno, terminan confluyendo en un Estado nacional en el contexto de una guerra contra Francia, ¿no? La guerra es entre Prusia y Francia, básicamente. En enero de 1871, el rey de Prusia se corona emperador de Alemania en el Palacio de Versalles. ¿Qué características tiene ese Estado que se construye en Alemania, ¿no? Bueno, obviamente es un imperio, una monarquía. Es una monarquía parlamentaria, es decir, es una monarquía que cuenta con un parlamento, el Reichstag. Cuenta también con podríamos decirlo así, con una especie de consejo de los estados, lo que se llama el Reichstag. Los miembros del Reichstag son electos por sufragio universal, masculino, pero bueno, a nivel de los estados más, de los estados, digamos, Alemania es un estado federal, en los estados no siempre se verifica, digamos, esa realidad del sufragio universal, ¿no? Los parlamentos locales o regionales, como es el caso de Prusia, están caracterizados por sufragio calificado, ¿no? En Prusia existe lo que se llama el sistema de tres clases, con los cuales hay algunos sectores de la sociedad que tienen más derecho a voto que otros. Pero volviendo a lo que nosotros podríamos llamar el Estado Nacional, que caracterizado, como decía recién, por esta monarquía con un parlamento, esa monarquía parlamentaria es muy distinta a la monarquía parlamentaria que nosotros podemos ver en Gran Bretaña, ¿no? Es una monarquía parlamentaria en la cual el ejecutivo o el emperador tiene facultades que son facultades muy extensas. El Parlamento tiene una capacidad de control limitada sobre el Poder Ejecutivo, sobre todo en dos áreas que a la larga se van a volver fundamentales en esta historia de finales del XIX y principios del siglo XX, que son, por un lado, todo lo que tiene que ver con lo militar y, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la política exterior. En ese proceso de construcción del Estado Nacional Alemán, en sus primeras fases, ese Estado tiene dos contrincantes internos, sobre los cuales, digamos, ejerce una presión y una persecución, sobre todo en las primeras fases relevante. Uno de ellos son los católicos, y acá hay otro elemento importante a tener en cuenta. El proceso de construcción del Estado Nacional Alemán coincide con el proceso de construcción o de hegemonía de una minoría luterana, es decir, Prusia
que es la constructora del Estado Nacional Alemán, es básicamente un Estado luterano. El sur de Alemania es básicamente católico. Ahí me parece que es importante tener en cuenta algunos aspectos centrales, y es que el oeste alemán, el sur, son católicos, el centro, este y norte son básicamente luteranos, ¿no? Demográficamente y económicamente pesa obviamente mucho más el oeste y el sur, que es donde está el grueso de la capacidad económica alemana. El norte, es más agrario, con algunas excepciones, ¿no? Berlín es un importante centro industrial, Hamburgo es una gran ciudad comercial, pero bueno, son islotes, digamos, dentro de un contexto mucho más, podríamos decirlo entre comillas, atrasado desde el punto de vista económico. Yo les decía, ese Estado Nacional Alemán tiene dos contrincantes fundamentales, por un lado los católicos, por otro los socialistas. La política es muy dura hacia esos sectores en principio, prohibiciones, persecuciones, es decir, distintas formas de hostigamiento. A partir de las finales de la década de 1880 y principios de 1890, ahí la política hacia esos sectores se vuelve, digamos, más conciliadora, si se puede decir así, hasta cierto punto, y el Estado alemán va a desarrollar una dinámica política social, sobre todo a partir de las décadas de 1800, finales de la década de 1880, principios de la década de 1890. Ese Estado nacional alemán, en términos de política exterior, y este es otro aspecto fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta, en términos de política exterior, en su primera fase, la que coincide con el imperio de Guillermo I, que es el constructor del Estado Nacional Alemán, hasta 1888, lo que procura es afirmarse como una potencia continental, es decir, arbitrar en los conflictos entre las potencias continentales europeas, ser, digamos, una potencia, podríamos decirlo, en el centro de Europa. A partir de 1890 esa política cambia y de pensarse como una potencia continental pasa a tratar de pensarse como una potencia mundial. Esto coincide con la destitución del gran constructor del Estado Nacional Alemán, el canciller en la primera etapa, que es Otto von Bismarck, y la aparición de un nuevo emperador que es Guillermo II, ¿no? Guillermo II es quien empieza a desarrollar la flota, empieza a desarrollar la política naval, entra en hostilidad con Inglaterra, porque obviamente pensarse como potencia mundial implica ir contra quien es en ese momento la principal potencia global, que es Gran Bretaña. Y de acuerdo a lo que señala Hobsbawm, pero bueno, eso está cuestionado también en el texto de Clark, bueno, ahí nosotros tenemos el callejón que de alguna manera conduce a la Primera Guerra Mundial. Se produce, digamos, comienza la Primera Guerra Mundial a mediados de 1914, esa guerra dura 4 años, en noviembre de 1918 la guerra termina. Cuando la Primera Guerra Mundial finaliza, digamos, Alemania es derrotada, y la derrota alemana lo que genera es una suerte de cataclismo político en el interior de Alemania. Ese cataclismo político implica el fin del imperio, el emperador abdica, se va a exiliar en Holanda, nunca más va a regresar a Alemania. Y ahí, digamos, después de una serie de breves interregnos, donde hay distintos líderes políticos que se quedan a cargo del Estado alemán, finalmente va a ser el líder del principal partido del Reichstag, que es un socialista, que es Friedrich Ebert, quien se va a hacer cargo de la Cancillería del Reich, ¿no? El Partido Socialdemócrata, mayoría, es ya un partido moderado, no es un partido radicalizado, es un partido socialista donde los sectores más moderados están a cargo, pero ahí nosotros vamos a ver en esos meses de 1918 una revolución, ¿no? Es decir, Alemania, bueno, ahí impacta obviamente el proceso de la Revolución Rusa, pero Alemania está profundamente, digamos, implicada en ese contexto revolucionario, pero los sectores más radicalizados, que se conocen con el nombre de los espartaquistas, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo, que son los líderes de la fracción roja, podríamos decirlo así, del Partido Socialdemócrata, de la fracción espartaquista, como se llama, van a terminar siendo asesinados, ¿no? Y eso va a hacer que los sectores más radicalizados de la revolución queden en un segundo plano, ¿no? Es decir, terminen siendo derrotados. Los socialistas y los sectores que conducen provisoriamente el nuevo Estado alemán
Después de la caída del emperador, lo que van a hacer es llamar a una constituyente, ¿no? Una asamblea constituyente, porque, bueno, ha caído el imperio, hay que establecer una nueva constitución para Alemania. Van a decidir establecerla en un lugar alejado de las principales luchas políticas y que no esté identificado con la vieja tradición militarista prusiana, es decir, no van a convocar a la Asamblea Constitucional en la capital del país, sino la van a convocar en una pequeña ciudad, capital del estado de Turingia, en el este alemán, centroeste alemán, podríamos decirlo así, que es la ciudad de Weimar. Entonces ahí se va a reunir la Asamblea Constituyente, va a sancionar una nueva constitución, y esa constitución va a regir hasta el momento en el cual Hitler llega al poder. Por eso ese periodo que se inicia con la asociación de esa constitución en el año 1919 hasta 1933 es conocido habitualmente en la historiografía con el nombre de la República de Weimar, ¿no? De 1919, hasta 1933. La Constitución es una constitución de avanzada para la época, es una constitución que establece un gobierno parlamentario, es decir, el centro del gobierno está en el Parlamento. El Parlamento, digamos, para elegir gobierno hay que construir una mayoría parlamentaria, es decir, la idea es que los gobiernos respondan a esa mayoría, a una mayoría parlamentaria. Ese dominio del Parlamento, es decir, ese control del Parlamento está contrarrestado por una figura en particular que es el presidente, ¿no? Es decir, en Alemania uno va a encontrar en esa época, como encuentra hoy también, un jefe de gobierno que es el canciller, que es quien efectivamente gobierna, y un presidente. El presidente en aquella época tiene funciones como jefe de Estado, no como jefe de gobierno, sino como jefe de Estado, la representación del Estado, tiene funciones de tipo protocolar, pero en la Constitución de Weimar tiene funciones particularmente importantes, sobre todo en tiempos de excepción, es decir, puede decretar el estado de sitio, puede disolver el gobierno, aunque tiene que llamar a elecciones para hacerlo, puede gobernar por decreto, es decir, tiene una serie de facultades, digamos, muy amplias, pero que se supone que las tiene que usar solamente en tiempos de emergencia, digamos, o en tiempos en los cuales la situación se encuentre desde el punto de vista político, o la república se encuentre en peligro, se encuentre especialmente comprometida. Los tiempos de la República de Weimar son tiempos agitados, son tiempos complejos. Ustedes tengan en cuenta que los gobiernos que surgen de la República de Weimar son gobiernos que van a tener que firmar una paz extremadamente desventajosa para Alemania, porque como resultado de la derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania tiene que firmar un tratado de paz, que es la Paz de Versalles. La Paz de Versalles implica para Alemania perder territorios, ¿no? Alsacia y Lorena, que eran territorios que Alemania le había arrebatado a Francia en la guerra franco-prusiana, ¿no? En 1871, implica perder territorios al este. Gran parte de esos territorios van a formar parte de un nuevo Estado, que es el Estado de Polonia. Pierde todas sus colonias, tiene que reducir su flota mercante, tiene que reducir considerablemente su ejército, tiene que garantizar la desmilitarización de gran parte de sus territorios, sobre todo de los territorios fronterizos con Bélgica y con Francia, y sobre todo va a tener que pagar grandes sumas de dinero en concepto de indemnización, sobre todo de Inglaterra y Francia, a partir del hecho de que Alemania, en ese Tratado de Paz de Versalles, en su artículo 231, asume la culpabilidad por la guerra, ¿no? Asume, digamos, la responsabilidad por haber generado la guerra. Yo les decía que los tiempos de la República de Weimar son tiempos complejos. Hay una serie de partidos que están comprometidos básicamente con el orden republicano, democrático y liberal, que forman lo que se llama la coalición de Weimar. Esos partidos son el Partido Socialdemócrata, el Partido del Centro, que es el Partido Católico en Alemania, el Zentrum, y un pequeño partido que es el Partido Democrático Alemán, que es el Partido de los Liberales Alemanes. Es un partido en el cual, digamos, su dirigencia, el peso de la comunidad judía en la dirigencia de ese Partido Democrático Alemán, el Partido Liberal Alemán, es muy fuerte, como también lo es en el Partido Socialdemócrata y lo es también en el Partido Comunista Alemán. Esos son los partidos que sostienen la República. Detrás de ellos, digamos, además de ellos, podríamos decirlo así, hay todo un conjunto de partidos muy pequeños. El sistema político alemán es un sistema muy fragmentado. Cabe señalar aquí también que el Parlamento se construye sobre la base de la representación proporcional, y eso en un sistema de partidos como es el alemán, muy fragmentado, genera toda una serie de problemas para poder construir gobierno, porque ningún partido logra tener mayoría, tiene que establecer acuerdos con los otros partidos, y eso es extremadamente complicado en un contexto en el cual nosotros tenemos pequeños partidos, ¿no? Pequeños grupos que tienen que formar, bueno, para formar gobierno hay que hacer acuerdos con todos estos partidos muy distintos,
y eso genera toda una serie de problemas que se traducen después en una gran inestabilidad política en la República de Weimar. Yo le decía que la República de Weimar carga con los partidos de la República de Weimar, los partidos democráticos, cargan con la responsabilidad por la firma del Tratado de Versalles, eso los desprestigia inicialmente, hasta cierto punto podríamos decirlo así, pero los desprestigia. Yo decía, del otro lado nosotros tenemos algunos partidos que forman parte de la derecha alemana, el Partido Popular Alemán, el Partido Nacionalista del Pueblo Alemán. Este último partido, estos son dos partidos muy fuertes en las áreas luteranas, muy fuertes entre los antiguos dirigentes del imperio, muy fuertes entre los hombres de negocios. Esos partidos, sobre todo el último, el Partido Nacionalista del Pueblo Alemán, son partidos que cuestionan el régimen democrático y liberal, ¿no? No creen en la democracia ni en el liberalismo como forma de gobierno, aun cuando participen habitualmente en las elecciones. Yo diría que los partidos de la República de Weimar, esta coalición que forman el Partido Socialdemócrata, el Partido Democrático Alemán y el Partido del Centro, gana las primeras elecciones, pero después va a ser desplazada. Hay mucha inestabilidad política en Alemania. Alemania no puede pagar las reparaciones, las indemnizaciones de guerra. Eso provoca inestabilidad política, provoca incluso en algún momento la ocupación militar de parte del territorio alemán por parte de belgas y franceses, fundamentalmente. Y eso, la inestabilidad política se traduce, por ejemplo, en grandes procesos de hiperinflación. A partir de 1924, por una serie de acuerdos con Estados Unidos, se estabiliza la situación y ahí nosotros vamos a tener una etapa de cierta prosperidad y de estabilidad política en Alemania, de cierta estabilidad política en Alemania y de prosperidad que coincide con la prosperidad general de los años 20, que se va a cortar en 1930. En 1930, con el impacto, Alemania se había vuelto muy dependiente de los créditos norteamericanos por esos acuerdos del 24. Cuando la crisis se inicia en Estados Unidos, se traslada a Alemania, la crisis en Alemania es formidable, ¿no? Las tasas de desocupación se elevan sustantivamente y también ahí se inicia la crisis política. Y ahí empieza a crecer un partido, que era un partido también opuesto al sistema democrático. Uno podría decir, bueno, ¿quiénes están opuestos se exponen al sistema democrático en la Alemania de los años 20, final de los años 20? Partido Nacionalista del Pueblo Alemán, desde la derecha, desde la ultraderecha, el Partido Comunista, desde la izquierda, que también cuestiona al sistema democrático, pero en Alemania habían surgido, ya en 1919, después de la guerra, una serie de pequeños partidos, de partidos chicos, partidos que en la historiografía se los conoce habitualmente con el nombre de los partidos Völkisch, P corta o con diéresis LLKISSH. Algunos autores lo traducen como populista, no es exactamente una traducción correcta, podríamos decirlo así. Son partidos que, pero bueno, digamos, es uno de los términos con los cuales se los define. Son partidos que lo que buscan es construir una base de masas para defender una serie de ideas que tienen un contenido particular, son pangermanistas, es decir, sostienen la necesidad de que todos los alemanes de Europa confluyan en un solo Estado, son profundamente nacionalistas en el sentido de ese nacionalismo de derecha que surge desde 1870 en Europa, son antisemitas también, ¿no? Es decir, el componente antisemita, que es algo, digamos, que ha crecido fundamentalmente en Alemania después de la guerra, digamos, es otro elemento de su discurso. El más, digamos, conocido de esos partidos, que se va a hacer, digamos, más conocido de esos partidos a partir del principio de la década del 20, es el Partido de los Trabajadores Alemanes o el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, más conocido como el Partido Nazi, cuyo líder es Adolf Hitler, ¿no? Hitler se hace conocido porque en 1923 da un golpe de Estado y a partir de ese golpe de Estado trata de tomar el poder en Alemania, fracasa, va preso, después va a ser indultado. Eso lo hace conocido en toda Alemania. Él ya se hace famoso no tanto por las ideas que sostiene, porque hay muchos partidos que sostienen esas mismas ideas, tienen un estilo particular, un estilo muy dinámico, y es básicamente conocido por su capacidad como orador, ¿no? Digamos, y eso lo hace, esa capacidad que tiene como orador, lo va a hacer famoso, digamos, en un mundo en el cual, digamos, los mensajes se transmiten fundamentalmente a través de la radio, ¿no? Se va a hacer famoso, digamos, en Alemania. En la época de prosperidad a Hitler no le va bien, le va electoralmente bastante mal, podríamos decirlo así. A partir de 1930
empieza a subir 18% en las elecciones de 1930, en las elecciones parlamentarias de 1932 ya sube a más del 30%, ¿no? En un discurso que es un discurso anti-Weimar, ¿no? Es un discurso contra las instituciones republicanas y democráticas. Hitler, en líneas generales, había evitado entrar en coalición dentro de los gobiernos de la República de Weimar, es decir, siempre se había mantenido aparte, había impugnado al sistema. En 1933, el presidente, que es un conservador, un hombre que viene ha sido un héroe de guerra, también un héroe de la Primera Guerra Mundial, que es Paul von Hindenburg, le va a encargar la Cancillería del Reich y le va a encargar que forme gobierno, ¿no? Bueno, digamos, esa toma del poder de Hitler es una toma acompañada por actos de violencia permanentes, es decir, ese gobierno no es su ascenso al gobierno no es un ascenso que esté caracterizado únicamente por el aspecto electoral, ¿no? Está caracterizado por intimidaciones a sindicatos, a dirigentes de izquierda, tanto comunistas como socialdemócratas, está teñido por una violencia permanente. En enero de 1933 llega al gobierno. A partir de entonces, por una serie de medidas que se van a desarrollar durante los primeros 6 meses, Hitler va a destruir las instituciones de la República de Weimar y va a destruir el Estado de Derecho. Es decir, la implantación de la dictadura en Alemania es un proceso muy rápido, que se va a dar muy rápidamente, es decir, en 4 o 5 meses ya Alemania termina siendo un Estado en el cual el Parlamento prácticamente no tiene facultades. Hay un sistema de partido único y hay verdaderamente una dictadura afincada además en la acción de una serie de instituciones y organismos del Estado, la policía, organismos que eran del partido y después pasan a ser organismos del Estado, como la CSS, es decir, digamos, la construcción de un aparato de terror, ¿no? Si se puede decir así, sobre el cual, en gran medida, podríamos decirlo así, Hitler va a asentar su poder. Bueno, digamos, el resto, ustedes saben, una historia conocida. Hitler ingresa en la guerra en 1939, en 1941 la guerra tiene una nueva fase a partir del momento en el cual se inicia la guerra contra la Unión Soviética. Las políticas de discriminación racial son políticas que se implantan desde el inicio, con distinto énfasis y con distinta intensidad y distintas características. Esas políticas de discriminación racial se mantienen durante toda esa etapa, básicamente entre 1941 y 1943, momento en el cual se da fundamentalmente el grueso de los asesinatos masivos, ¿no? Del Holocausto, digamos que es una característica central también, con la cual muchas veces se identifica al régimen nazi. Nosotros, bueno, digamos, 1945, perdón, ustedes saben, Hitler pierde la guerra, se suicida, Alemania va a ser dividida. Bueno, y a partir de entonces nosotros vamos a poder ver cómo se genera toda una literatura acerca de las razones del ascenso del nazismo, el Holocausto, digamos, toda una serie de temáticas que están relacionadas con este periodo tan trágico, ¿no?, de la historia de la humanidad. Yo hay una cuestión que a mí me gustaría plantear ahora. Ustedes saben, bueno, la próxima clase nosotros la vamos a dedicar específicamente a la cuestión de la Shoah o del Holocausto. A mí me gustaría acá hacer una muy breve observación, que es breve pero es fundamental. Esta clase es una clase dedicada, o esta intervención es una intervención dedicada a analizar textos que trabajan sobre se preguntan las razones por las cuales el nazismo llega al poder en Alemania. Y la historiografía en líneas generales en los últimos años ha diferenciado esto. Las causas que explican por qué el nazismo llega al poder en Alemania no son las razones que explican cómo construye poder en Alemania a partir de 1933, tampoco son las razones que explican el Holocausto, ¿no? Y a mí me gustaría sobre todo diferenciar estas dos cuestiones. Los aspectos o las razones que explican por qué Hitler llega al poder no son las razones que explican el Holocausto. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer una diferenciación sustantiva entre estos dos aspectos, entre estas dos cuestiones, y me parece que es importante que ustedes tengan presente esta distinción, tengan presente esta diferenciación.
Cuando nosotros trabajamos sobre esta cuestión, nosotros tenemos dos textos, el texto de Evans y el texto de Fritzsche. Ahí habría que señalar algunos aspectos centrales de la historiografía, también muy someramente, muy genéricamente. Cuando se produce la caída de Hitler, hay una primera interpretación muy asociada a historiadores muy conservadores. Esa interpretación, en líneas generales, trata de poner énfasis en dos o tres cuestiones: la imposibilidad de Alemania de procesar una serie de cambios políticos y sociales que se dan desde finales del siglo XIX, como es la incorporación de las masas a la política, es decir, la dirigencia alemana tiene grandes dificultades para poder realizar esa incorporación. Tradiciones políticas alemanas de largo plazo, como puede ser el militarismo, muy propio de los sectores prusianos que controlan el Estado alemán. La dinámica de la política exterior, es decir, Alemania recibe enormes presiones por Versalles y reacciona de manera desproporcionada. Y también el azar, ¿no? Un presidente muy anciano, como Paul von Hindenburg, muy dominado por un círculo que lo controla y que finalmente lo obliga a designar a este oportunista, para decirlo de alguna manera, como es Adolf Hitler, ¿no? Esas interpretaciones, que fueron muy fuertes a finales de los 40, durante los años 50, combinaban una serie de causas y de alguna manera dejaban en un segundo plano la responsabilidad de los alemanes, ¿no? De los alemanes comunes y corrientes, de la sociedad alemana en su conjunto, en el proceso que llevó a Hitler al poder. A partir de los años 60 empiezan a surgir otro tipo de interpretaciones que tratan de dar vuelta a esta cuestión y poner el énfasis en la responsabilidad de la sociedad alemana, ¿no? Y ahí aparecen una serie de interpretaciones, entre ellas hay una muy conocida, que es la interpretación del camino especial alemán, que sostiene que Alemania construyó un Estado nacional con una peculiaridad que lo diferencia de Francia o de Inglaterra, que construyeron democracias liberales y capitalistas, y es que en Alemania había una sociedad moderna, hasta cierto punto podríamos decir, fundamentalmente una economía moderna, pero, digamos, la política estaba en manos de grupos muy tradicionalistas, ¿no? El peso que los militares prusianos, un Estado arcaico, con tradiciones precapitalistas, feudales, atrasadas. Bueno, si uno quería explicar, bueno, era la persistencia de esa vieja tradición. Estos sectores conservadores, aún habiendo caído el imperio, habían conservado posiciones fundamentales en la política exterior, es decir, en el Departamento de Relaciones Exteriores, en la justicia, en el ejército, en la burocracia en general, y ellos eran responsables de alguna manera del nazismo y del ascenso de Hitler al poder. Bueno, digamos, las interpretaciones siempre son multicausales, ¿no? Pero contra ese tipo de interpretaciones de los años 60, 70, surgen interpretaciones como la de Evans, ¿no? Si uno mira la interpretación de Evans, para Evans tiene un peso fundamental la forma en la cual impacta en Alemania la crisis del año 29, es decir, no es el único factor, ¿no? La crisis del año 29 a este, por lo tanto, no había forma de responsabilizarlo de la crisis, termina siendo, digamos, favorecido en ese contexto, y eso es lo que explicaría. En principio, no es la única razón, ustedes van a ver en ese texto, hay razones que tienen que ver con cómo la crisis impacta sobre la clase obrera, sobre la capacidad de defensa de la clase obrera, cómo impactan algunas de las instituciones de la República de Weimar, el tema del carisma de Hitler. Es decir, hay toda una serie de cuestiones bastante complejas, pero imposible entenderlo en ese contexto sin el impacto que la crisis económica tiene sobre Alemania, ¿no? Bueno, acá es donde nosotros tenemos el texto de Fritzsche. El texto de Fritzsche es un texto que discute y cuestiona muchas de estas interpretaciones, y construye en realidad una lectura distinta del ascenso del nazismo. ¿Cuáles son los aspectos centrales de esa lectura, ¿no? Yo les decía recién, hay autores que ponen el foco en el impacto de la crisis, 1929-30, hay autores que ponen el foco en las viejas tradiciones alemanas que vienen del siglo XIX. Para Fritzsche, entender al nazismo exige entender un momento central de la historia alemana, que es 1914, y fundamentalmente el momento en el cual Alemania ingresa a la Primera Guerra Mundial, y el impacto que la Primera Guerra Mundial tiene sobre la sociedad alemana, fundamentalmente sobre la idea de nación
que prima en el pueblo alemán, ¿no? Que prima en la sociedad alemana. Y esto es el primer elemento, esta es una primera cuestión fundamental a tener en cuenta. La guerra, el nacionalismo, y como dice Fritzsche, en algún momento le va a dar una profundidad emocional inédita. ¿Eso qué quiere decir? El nacionalismo del imperio alemán era un nacionalismo muy centrado en los logros de la monarquía, muy centrado en sus logros militares. Era un nacionalismo que le daba poca participación al pueblo, es decir, cuando uno mira las festividades, eran los grandes desfiles militares. Era, digamos, un nacionalismo muy ligado a un nacionalismo de casta, podríamos decirlo así, muy ligado a un sector determinado de la sociedad. Cuando se inicia la guerra, bueno, el proceso de movilización que genera la guerra en la sociedad, el entusiasmo que la guerra genera en la sociedad alemana, la genera, podríamos decirlo así, en la gran mayoría de las comunidades en las cuales la guerra, los países en los cuales la guerra hace que, bueno, ese nacionalismo sea un nacionalismo que involucra al conjunto de los alemanes y que es un nacionalismo de carácter nuevo, ¿no? Es un nacionalismo que está mucho más a los logros del pueblo alemán, a la capacidad del pueblo alemán para afrontar el costo de la guerra, que ya no piensa tanto en el emperador, sino que piensa más en los constructores del Estado Nacional alemán como Bismarck. Y es un nacionalismo que se liga también a algunas ideas en particular. Se liga a la reforma social, es decir, al rechazo de una sociedad que está caracterizada por diferencias estamentales, es decir, diferencias en las cuales las personas, digo, esas diferencias vienen de su nacimiento, de su origen, ¿no? Acá aparece una idea de igualdad, ¿no? Es la idea de igualdad de los alemanes, la idea de la reforma social en ese mismo sentido, y de la participación de los alemanes comunes y corrientes en la construcción de ese Estado, ¿no? Lo que la guerra genera también, y esto es otro elemento importante, es una enorme movilización y autoorganización del pueblo alemán. Ustedes van a ver ahí cómo Fritzsche va contando cómo aparecen las asociaciones, no solamente en las grandes ciudades, también aparecen en los pueblos. Ustedes fíjense cómo Fritzsche analiza también en ese contexto la aparición de toda una serie de pequeñas organizaciones, asociaciones en las ciudades, en los pueblos, asociaciones que buscan ayudar a los veteranos, el movimiento de las mujeres, ¿no? Que también está involucrado en este proceso, ¿no? Ahí aparece una idea que, digamos, está mencionada en el texto, perdón, sin traducción, que es la idea de la Volksgemeinschaft. La idea de la Volksgemeinschaft es la que nosotros podríamos traducir como la idea de la comunidad de pueblo. ¿Qué significa la idea de comunidad de pueblo? Bueno, es esta idea de una comunidad de alemanes unidos por lazos étnicos, pero que también podríamos decirlo así, tiene un contenido racista, excluye a los judíos de esa comunidad, por ejemplo. Ahí lo que me parece que es importante centrarse en el texto es el peso que esas ideas tienen en el pueblo alemán y cómo esa idea persiste aún con las dificultades que genera la guerra, aún con el desprestigio que la guerra genera en relación con el emperador. Bueno, hay una persistencia de esa idea que es una idea muy fuerte en la sociedad, muy fuerte en la sociedad, digamos, tiene un peso central en la sociedad alemana y, digamos, ahí nosotros vamos a ver, y yo en eso, digamos, nosotros hemos seleccionado dos capítulos, uno que es 1914, otro que es 1933. Uno de los problemas que se plantea el libro es cómo unir esa idea de sociedad, esa idea que es una idea tan fuerte en la sociedad civil, con el ascenso de Hitler al poder en 1933. Y aparece uno de los problemas centrales, esa idea que es muy fuerte en la sociedad alemana, no tiene una gran incapacidad para poder traducirse políticamente, ¿no? Es decir, es una idea muy fuerte en la sociedad civil, en las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de veteranos, de guerras, es decir, toda una serie de organizaciones, pero tiene una gran dificultad para poder traducirse en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos en Alemania están cruzados por líneas divisorias muy fuertes, ¿no? Es decir, la idea, digamos, de la Volksgemeinschaft, fue esta idea de nación que surge con la guerra, plantea la idea de los alemanes unidos, más allá de sus diferencias de clase, más allá de sus diferencias religiosas, más allá de sus diferencias regionales. Ahora,
los partidos políticos en Alemania son partidos políticos que expresan justamente esa división de la sociedad, ¿no? Partido Socialdemócrata, el Partido Comunista son partidos de clase, más allá de sus diferencias políticas, son partidos que tienen fuerza en la clase obrera, fundamentalmente. El Partido Popular Alemán o el Partido Nacionalista del Pueblo Alemán son partidos muy de las élites, muy de los sectores ricos o poderosos o que vienen de familias de la nobleza, podríamos decirlo así. El Partido del Centro es fundamentalmente un partido de católicos, es decir, obviamente, digamos, sus miembros son católicos y no de otras confesiones religiosas, en un país dividido entre católicos y protestantes, y después lo que hay son muchos partidos que representan intereses regionales, ¿no? El partido de Hannover o el Partido Popular Bávaro, es decir, son partidos que no representan a los alemanes en su conjunto. ¿Cuál es el partido que va a lograr canalizar esa idea? Bueno, es el partido nazi, ¿no? Es el Partido Nacional Socialista del Pueblo Alemán, ¿no? Es el partido que mejor, porque además tiene una serie de características, es un partido de gente relativamente joven, es un partido dinámico, es un partido que tiene una fuerza, parece tener una fuerza y un dinamismo mucho mayor que los otros. Ahí hay un problema con estas ideas, ¿no? Esas ideas son ideas antiliberales, porque las ideas que sostiene el Partido Nacional Socialista Alemán son ideas contra el sistema político alemán, contra las instituciones republicanas, a las que culpa en realidad de las penurias que sufre Alemania. Pero y ahí hay un tema que me parece que es importante para no equivocarse y tratar de entender qué es lo que dice Fritzsche. Es un partido de base democrática. Cuando dice base democrática está queriendo decir lo mismo que decía Hobsbawm cuando diferenciaba el fascismo de otros movimientos autoritarios. Es un partido de base popular, es un partido de base de masas. Aún con su racismo, digamos, tiene esas características, ¿no? Es un partido de base de masas. Y es un partido también revolucionario. Cuando dice revolucionario, lo que él sostiene, y este es uno de los grandes atractivos que tiene para la sociedad alemana, no es un partido que quiera volver a la época del imperio, sino que es un partido que mira hacia el futuro, ¿no? Eso es lo que quiere decir Fritzsche con la idea de un partido revolucionario. Entonces, cuando nosotros vamos a 1933, lo que nosotros podemos ver en la perspectiva de Fritzsche es justamente esa capacidad que tiene el partido nazi para poder encarnar esa idea de Volksgemeinschaft, esa idea de nación, que era una idea que había surgido inicialmente en la sociedad, pero que no lograba canalizarse en los partidos políticos. Hay algunas observaciones también de Fritzsche que creo que son importantes. Yo mencionaría 2 o 3 aquí, con esto voy cerrando esta exposición. Primera cuestión que me parece importante, me parece significativa, el impacto de la crisis. Bueno, Fritzsche cuestiona la idea de que hay una relación directa. Es cierto que la crisis profundiza, podríamos decir, el apoyo al nazismo, pero él pone en cuestión esa idea bastante automática que uno puede ver en algunos autores de que hay una relación directa entre el ascenso del nazismo y la profundidad de la crisis. Él dice que los guarismos electorales, es decir, los datos electorales muestran con mucha fuerza esa relación, ¿no? Cuanto más profunda es la crisis o cuando se inicia la crisis, más sube el voto al nacionalsocialismo. Más sube el desempleo, más adhesiones obtiene el nacionalsocialismo. Y él dice que en verdad no hay una relación directa y que los nazis eran escuchados, sobre todo en el ámbito de los pueblos y las pequeñas ciudades, mucho antes de que eso se reflejara desde el punto de vista electoral. Es decir, no hay para él una relación directa entre la influencia política del nazismo y lo que muestran los datos electorales muy ligados a la profundidad de la crisis. Dice que tampoco fue la oposición al Tratado de Versalles lo que hizo atractivo al nazismo. El nazismo se opuso desde un principio, pero él dice que los problemas de la política nacional, los temas internacionales, tenían un peso limitado, ¿no? Y de todas maneras dice, bueno, en el fondo todos los partidos se oponían a Versalles, al Tratado de Versalles, incluso los que lo habían firmado, que dijeron que lo hicieron obligados. Entonces, bueno, no podría ser un factor de diferenciación en la política la oposición al Tratado de Versalles en la medida en que todos lo compartían. Y el otro es el tema del antisemitismo. Los componentes antisemitas del discurso de Hitler están desde sus inicios, pero no es lo único que dice Hitler, ¿no? Hitler dice muchas cosas. Dice, bueno, los alemanes lo votaron, dice, no por eso no era el aspecto más atractivo de su discurso. Lo votaron por las otras cosas que decía, esa idea de superar las divisiones sociales, de hacer una Alemania unificada, de poder hacer realidad esa idea de superar las divisiones en Alemania, expresando esa idea de reforma social que está, digamos, en la Volksgemeinschaft. Y él dice, bueno, en verdad el razonamiento tiene que ser a la inversa.
digamos, no es que los alemanes fueran antisemitas y eso era lo que hacía de Hitler atractivo, sino que era al revés, ¿no? Los alemanes se hicieron antisemitas y se incorporaron al antisemitismo en su discurso porque se hicieron nazis y no al revés. Es decir, no se hicieron nazis porque eran antisemitas, sino se hicieron antisemitas porque primero se hicieron nazis, ¿no? Bueno, estas son las cuestiones que me parece que son fundamentales para entender en el texto de Fritzsche. Piensen un poco en las diferencias con el texto piensen en realidad en las diferencias con el texto de Evans, y tienen también una guía de lectura para poder seguir profundizando en este tipo de cuestiones. Bueno, muchas gracias.